You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos nuestros oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Los estamos saludando desde la fría ciudad de Bogotá, pero bueno, propicia para un primer café, un primer tinto informativo. Hablaremos sobre el notable aumento en las ventas de plaguicidas en los hogares urbanos y rurales, impulsado por un mayor aumento en la presencia de insectos y enfermedades como por ejemplo el dengue. También abordaremos las últimas noticias del agro. Aquí hay un balance positivo de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, sobre los acuerdos, sobre las medidas que se van a implementar para atender la producción de papa, la baja rentabilidad en los cultivadores, la importancia de la delimitación de los páramos para la conservación ambiental y también los avances en la electrificación de las zonas más apartadas del país que busca mejorar la calidad de vida de los campesinos colombianos. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa. Vamos a hablar de un informe bien interesante sobre las ventas de plaguicidas que el año anterior alcanzaron una cifra récord en materia de ventas, $107 millones. Estamos hablando de un crecimiento, un repunte del 36,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Nos acompaña la directora de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, la doctora Yaeli Rangel. Doctora Yaeli, bienvenida al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarla. ¿Cómo amanece? Por acá las cosas van muy bien. Bueno, eso me alegra, ¿no? Como el país recuperándose de a poco, ¿no? Sí, señor. Tenemos muy buenas cifras de nuestro sector, de la industria de aseo doméstico, de plaguicidas de uso doméstico. Doctora, ustedes presentaron un informe bien interesante sobre las ventas de plaguicidas en el 2024. ¿Qué dicen esas cifras? Bueno, primero aclarar que los plaguicidas de uso doméstico son aquellos productos químicos o biológicos que son diseñados para el control de plagas en los hogares colombianos. Bueno, en los hogares del mundo, pero en este caso en los hogares colombianos. Lo que hemos presentado y que es muy interesante es que hemos aumentado frente al 2023 en el 36% nuestras ventas. Hemos alcanzado $107 millones de ventas en el mercado colombiano. Y hemos superado como la senda de crecimiento que en promedio, digamos, entre el 2019 y el 2023 eran de $77 millones. Entonces, pues eso demuestra que el mercado colombiano es un mercado bastante interesante para estos productos y que la industria, tanto de importación como de producción nacional, está respondiendo, digamos, a esa necesidad del mercado. Para hacer una claridad, directora, estos plaguicidas son los que se utilizan, como usted dice, en las casas, en las residencias, bien sea en área urbana o en área rural. Nada tiene que ver con los plaguicidas que se utilizan en los cultivos. Exactamente. Para eso, digamos, hay unas cifras que la reporta otra cámara de la ANDI que representa a los productores e importadores de plaguicidas de uso agrícola. Son totalmente diferentes los que nosotros representamos y los que han tenido este crecimiento en las ventas que le estaba reportando son los de uso doméstico. Ahora, ¿por qué este incremento? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? Sí, yo creo que hay un tema y son los fenómenos naturales.
Hemos tenido periodos de intensas lluvias, pero también de temporadas de sequías en los cuales estos fenómenos que son totalmente opuestos generan un crecimiento en los vectores. Lo que obliga también que las casas tengan que estar protegidas en estas condiciones tan extremas de clima que hemos estado sufriendo y que, digamos, complementario a todo el tema de los sistemas de salud y de los controles con vacunación que también se hacen para algunas de estas enfermedades que son propagadas a través de vectores, en las casas tengan que recurrir mucho más a hacer un control para evitar también problemas de salud. Aquí hay un tema bien interesante y es que, por ejemplo, hay insecticidas eléctricos. ¿Eso también va en aumento a la venta de estos insecticidas? Sí, mire, los formatos que más se comercializan en Colombia, los que más han tenido crecimiento son los spray, o los aerosoles, son los más populares. Estos han registrado unas ventas de $68 millones en el 2024. Y después siguen los insecticidas eléctricos, que son 15 millones, y en espiral, que es un mercado en el cual una empresa colombiana que hace parte de esa afiliada de nuestra cámara tiene un producto también, digamos, bastante importante. Estos en espiral representan $5,8 millones del mercado colombiano. Ahora, ustedes hablan aquí de insectos como hormigas, arañas y mosquitos, pero pues uno cuando vive en el campo está muy habituado. En las ciudades parece que los habitantes le tienen mucho miedo, ¿no? Sí, normalmente el tema es que hasta en la montaña han empezado a surgir, por ejemplo, muchos vectores que no eran como muy comunes tampoco en ciertas zonas, o que las personas en tierra caliente, por ejemplo, están muy acostumbradas a los mosquitos y a las hormigas, y a tener no solamente como el control con pesticidas o con plaguicidas de uso doméstico, sino también con otras medidas caseras de protección. Pero lo que vemos es que el fenómeno climático o las temporadas, digamos, que hemos tenido de temperaturas altas en Colombia, también ha venido afectando a zonas de montaña, en donde pues hay más presencia de vectores, entonces también hay que recurrir más a medidas de protección, además como de las típicas de control de, no sé, cierre de ventanas para evitar, por ejemplo, que ingresen a las residencias y demás. También tener control de plaguicidas en la casa para evitar, digamos, posibles contagios de enfermedades pues a través de vectores, pues tipo dengue o lo que tuvimos en algún momento chikungunya y demás, que genera mucha alerta en la población. Directora, ¿hay una región o se diferencia, por ejemplo, por regiones donde utilicen más plaguicidas que otras regiones? Ahora es un poco más generalizado. Hay regiones que tienen pues algunos picos o crecimientos de enfermedades por vectores en las cuales pues normalmente se recomiendan medidas de protección mucho más altas en algunas ciudades calientes. Se ha visto, digamos, más recurrencia del uso de plaguicidas y además de otras medidas de control. Pero bueno, son consumos que se dan a lo largo del territorio nacional, pero vemos un crecimiento en aquellas regiones en las cuales la presencia de enfermedades por vectores también empiezan a tener una incidencia muy grande en la población y que requieren también de un control adicional pues no solamente como de limpieza del hogar, sino también de protección a través de los plaguicidas domésticos. Ahora, ¿ustedes le hacen ahí en la cámara un seguimiento, por ejemplo, a esos plaguicidas que son, llamémosle, tradicionales, muy comunes entre la población? ¿Eso también hay algún seguimiento o no? Es muy difícil porque son a veces medidas de protección que no están reguladas o que no tienen un desarrollo industrial digamos, en su producción, que son más bien medidas pues de limpieza o de control casero. Pues eso es muy difícil de dimensionar y nunca estamos diciendo, pues hay personas que tradicionalmente utilizan estos métodos de protección, no estamos diciendo que sean los únicos, porque los plaguicidas han tenido este crecimiento también en el mercado, es porque a veces se necesitan medidas de protección un poco más efectivas o directas para ciertas plagas, y lo que se ve
es que hay un desarrollo muy grande de la industria con muchísima innovación, atacando cada vez más vectores y teniendo o permitiendo ese control domiciliario un poco más efectivo. Entonces, creo que lo que hacemos nosotros es un seguimiento un poco a la industria, a ver cómo podemos crecer esta industria, porque cada día estamos viendo que los fenómenos climáticos se están volviendo un poco más intensos y requerimos medidas adicionales de control. No siempre podemos llegar a atacar el sistema de salud, sino que tenemos que hacer un apoyo, un soporte al sistema de salud desde la prevención. Entonces consideramos que la industria está haciendo esa contribución. Hay muchos productos que ya tienen un tema o un compromiso un poco más sobre la sostenibilidad, de evitar también o gases contaminantes por emisión, o a veces zonas de contaminación, o en los mismos, porque estos algunos, pues digamos, tienen algunos niveles de toxicidad muy altos, entonces que permita, digamos, una presencia con mascotas o con personas sin necesidad de llevar a los hogares algún riesgo muy fuerte. Siempre hay que, y recomendamos desde la industria, leer muy bien las instrucciones de uso, las recomendaciones que se hacen para el uso de los productos para evitar, digamos, algún tipo de complicación. Directora, en cuanto a precios, ¿se han mantenido o debido a este auge también han aumentado de costo? Lo que hemos notado o reportado también por parte de nuestros afiliados de las empresas es que cada día hay más competidores en el mercado, marcas que están entrando con productos y con promociones, digamos, en estas zonas en las cuales se ven con cierta afectación de plaguicidas. Vemos que el mercado está creciendo, es un mercado muy interesante y los precios pues no han reaccionado con un crecimiento muy alto, también teniendo en cuenta que los hogares colombianos pues tuvieron un tema de crecimiento de precios y inflación en 2 años anteriores bastante fuerte y que las decisiones de consumo también estaban bastante como fraccionadas entre las cosas que más estaban creciendo, entonces dejando un espacio dentro de las decisiones. Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número 1 según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. De consumo para otros productos, como en este caso los plaguicidas. Lo que vemos es que también los plaguicidas se vuelven muy efectivos para el control de plagas en algunos momentos cuando se establecen estos picos de vectores y que son decisiones que no son impostergables por parte de los consumidores. Lo que hemos visto en general con los precios, con precios que no han aumentado en gran medida y que han permitido que estas, digamos, decisiones de consumo estén más asociadas a la necesidad real de los humanos. Finalmente, doctora Angeli, también estaba viendo acá que los ambientadores han tenido un repunte de casi 2 dígitos, ¿no? Los ambientadores, pues normalmente son parte de la categoría de aseo del hogar. Esta es una categoría también que tuvo un crecimiento importante del 12,4% en el 2024 y llegamos al 1.379 millones de dólares. En estos productos, como tú lo indicas, hay algunos segmentos en los cuales
se ha visto un crecimiento importante. El crecimiento de los ambientadores fue del 15%, registrando unas ventas de $43 millones en lo que teníamos pues para el 2023, para el 2024, disculpe. Y de ahí le siguen los productos de lavandería o cuidado de la ropa, que también tuvieron un aumento considerable del 12% para el 2024, llegando a ventas de $863 millones. Doctora Yeili, de verdad, muchísimas gracias por haber madrugado aquí en el campo de Caracol Radio a hablar de este tema bien interesante, los plaguicidas de uso doméstico. Muchísimas gracias, un feliz día. Muchas gracias, Luis Enrique, por la invitación y un feliz día a todos. El agro es noticia en Al Campo. Ahora les vamos a presentar un rápido resumen de los hechos, las noticias más importantes que se han presentado en el sector agroindustrial. En el marco de los recientes bloqueos de los productores de papa en Boyacá y Cundinamarca, el pasado martes el Ministerio de Agricultura instaló la Mesa Técnica Nacional de Papa, con el fin de fortalecer la cadena productiva del tubérculo aquí en Colombia. La iniciativa reunió a representantes de 5 departamentos productores, autoridades locales y entidades del sector agropecuario. Durante la jornada se conformaron 4 submesas temáticas enfocadas en aspectos claves como el control fitosanitario, el combate al contrabando, las medidas de defensa comercial, el impulso a las exportaciones y las compras públicas. También se abordaron temas relacionados con la reforma agraria y el plan de ordenamiento productivo de la papa. La instalación de esta mesa técnica se dio tras una serie de encuentros regionales en Boyacá, Cundinamarca y Nariño, donde se discutieron las necesidades y se socializaron las acciones del ministerio. Sobre este particular se pronunció la ministra Marta Carvajalino. A la medianoche del 6 de agosto hemos cerrado la segunda Mesa Nacional de Papa. La Gobernación de Nariño, la Gobernación del Cauca, la Gobernación de Cundinamarca y la Gobernación de Boyacá, junto con el Gobierno Nacional, hemos presentado a productores de Santander, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, una apuesta para poder atender la situación de la baja en el precio de la papa. Esta coyuntura estacional que pone en riesgo el ingreso de muchos pequeños productores y la situación de esas 90.000 familias que hoy cultivan papa ha tenido una respuesta concreta en varias medidas. De acuerdo con la ministra de Agricultura Marta Carvajalino, el propósito principal de esta mesa es mejorar la competitividad del cultivo de papa, garantizar la estabilidad de ingresos para los productores y avanzar en la sostenibilidad del sistema agroalimentario. Estas son las medidas que implementó el ministerio para ayudar a 90.000 familias que se dedican a la producción y el cultivo de papa en el país. Hemos presentado un esquema de financiamiento con tasa subsidiada, línea de reactivación, normalización de cartera e incentivo a la capitalización rural por más de 3.000 millones de pesos, con la asistencia técnica de Finagro y del Banco Agrario. Hemos presentado el programa de adquisición directa de excedentes estacionales que ya venimos adelantando en leche y disponiendo cerca de 20.000 millones de pesos para la adquisición directa de papa, que estarán destinados a los lugares donde el país hoy se ha identificado el hambre, permitiendo además que aumente el comercio de la papa. Hemos presentado medidas con la industria, una mesa que sostendremos en el curso de la semana. Hemos presentado medidas junto con las plazas de abastecimiento, centrales de abastecimiento que tienen un rol importante y adelantaremos esa reunión el 15 de agosto. Hemos convocado el Consejo Nacional Ampliado de la Papa para que de manera permanente y sistemática haga seguimiento a las medidas. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, y el balance de las medidas que se vienen implementando para ayudar a los agricultores de papa en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, también está Nariño, norte de Santander y una parte de Antioquia. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA realizó una jornada técnica, la cual recorrió 5 municipios del departamento del Atlántico mediante actividades de muestreo sanitario en granjas de pollo de engorde certificadas como bioseguras. El instituto se aseguró de detectar residuos de medicamentos veterinarios y evaluar la resistencia antimicrobiana en las aves. Durante la intervención, el equipo del ICA recolectó sueros sanguíneos e hisopados cloacales
como parte del Programa Nacional de Inocuidad en la Producción Primaria. Esta labor busca garantizar alimentos seguros, cumplir con los estándares sanitarios internacionales y fortalecer la confianza en la producción pecuaria colombiana. De otra parte, les contamos que en un esfuerzo por fortalecer la cadena productiva apícola, aumentando la producción de miel y sus derivados en el municipio de Caldas, esto es en el departamento de Boyacá, la Agencia de Desarrollo Rural entregó equipos y tecnología por más de 482 millones de pesos a 21 apicultores de la Asociación Apicaldas. Esta inversión pretende además optimizar el proceso de empaque y facilitar el acceso a nuevos mercados. La dotación incluyó colmenas, insumos para mantenimiento, envases, uniformes, herramientas especializadas y maquinaria con una envasadora semiautomática con una capacidad de 45 kilos. Además, se entregaron equipos de laboratorio y tecnología para el procesamiento de este producto. La iniciativa contó con el respaldo de la alcaldía municipal, que aportó 10 millones de pesos y se dio en comodato una edificación para el manejo de los equipos. Y ahora vamos a conocer qué está pasando en el Valle del Cauca, porque la Agencia Nacional de Tierras entregó varios predios que fueron incautados a carteles del narcotráfico en esta zona del país. Serán entregados a comunidades indígenas y campesinas. Esta decisión hace parte de los esfuerzos del gobierno nacional por avanzar en la redistribución de tierras y fortalecer la justicia territorial. Los terrenos que habían sido objeto de extinción de dominio serán formalizados para beneficiar a organizaciones que participaron en la Minga por la Vida, el territorio y la paz. El proceso se desarrolló mediante mesas de trabajo entre la ANT, la Sociedad de Activos Especiales y representantes de las comunidades. Y a pesar del bloqueo de vías por parte de mineros y también parameros en el departamento de Boyacá, que se cumplió en esta semana que acaba de terminar, pues aquí en Corabastos se presentó, a pesar de las dificultades, un normal abastecimiento de alimentos. Pedro Triviño, de Corabastos. Sí, de algunos subieron, pero como le dije, el día de hoy, los que ayer presentaron tendencia alcista, hoy tuvieron tendencia a la baja, algunos estabilidad y tendencia a la baja. Hay otros, por ejemplo, como la remolacha y la zanahoria, que están costosos, es por picos de estacionalidad. La remolacha sabemos que por el invierno mucho producto se dañó y la oferta es muy baja en las centrales de abastos, sobre todo aquí en Corabastos, pero hay otros que mantienen. La arveja verde, ayer estaba a 250, hoy llegó a 300.000 pesos el bulto de 50 kilos. Es decir, hay una relativa tranquilidad. Sí, podemos decir que hay tranquilidad, hay abastecimiento, está llegando productos. Cundinamarca ha duplicado el envío de productos a la corporación. Los llanos, lo que es el plátano, la misma yuca, maracuyá, está llegando en buenos niveles, la piña. Los productos que están trancados son los que vienen de parte de Santander y de Boyacá. Relativa tranquilidad en la central de abastos más importante del país en materia de abastecimiento de alimentos. En el marco del programa Valle Agro, 50 agricultores del municipio de La Unión recibieron insumos agrícolas y formación técnica para mejorar sus prácticas productivas, tras las conversaciones que habrían tenido con el gobierno departamental a inicios del año. La entrega incluyó herramientas, fertilizantes y materias esenciales para el cultivo del plátano, yuca, maíz y frijol, con el propósito de garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el sacrificio de animales en el departamento de Caldas. Y tras años de inoperatividad, la planta de beneficio animal del municipio de Manzanares está próxima a reabrir sus puertas luego de permanecer cerrada desde 2019. El proceso es liderado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento en coordinación con la alcaldía municipal. La inversión total de este proyecto supera los 1.432 millones de pesos. Por su parte, el presidente de la Federación de Cacaoteros, Eduard Vaquero, acompañó la presentación del resultado del convenio con Parques de Colombia. Más de 300 familias productoras de Córdoba y 285 hectáreas intervenidas con sistemas sostenibles que reflejan el compromiso de los productores de cacao por la preservación de los parques del medio ambiente en Colombia. Bueno, estábamos en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, finalizando una etapa más de un exitoso proyecto que desarrollamos con el apoyo de KfW y muy aliados con Parques Nacionales.
Aquí beneficiamos más de 300 personas, se establecieron 285 hectáreas de cacao, pero lo mejor de todo esto es la cultura que quedó establecida en estas personas. Algunos ya cacaocultores, unos cacaocultores nuevos, pero conservar, mantener la naturaleza y todo asociado al tema del cultivo del cacao, creo que es una lección muy importante y sobre todo el arraigo que estas personas están teniendo con el proyecto, con su región, con la protección y naturalmente con el cacao. Era el presidente de la Federación de Cacao. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Cauteros Eduardo Vaquero y este balance de cómo se debe trabajar con el agro y la preservación del medio ambiente. En la actualidad, en el campo colombiano, a raíz de la modernización, la falta de relevo generacional, el limitado acceso a canales de comercialización, entre otros aspectos, se han venido perdiendo tradiciones ancestrales en la agricultura y ha disminuido el uso de semillas nativas. Por esta razón, en el municipio de Aguadas, esto es en el departamento de Cundinamarca, 12 productores rurales agrupados en la Asociación de Semillas Ancestrales de la Villa lideran un proceso que tiene como fin conservar semillas nativas como las del aguacate, tomate de mesa y auyama, mediante recuperación de cultivos tradicionales y prácticas agroecológicas adaptadas a las condiciones climáticas actuales. El proyecto, que promueve la biodiversidad y el arraigo cultural, es respaldado por la Gobernación de Cundinamarca y Agrosavia. Investigadores colombianos están desarrollando alimentos especiales para el camarón blanco y pargo, luna rejo, 2 especies muy importantes en la pesca y la acuicultura del país, especialmente en regiones como son Tumaco, Santa Marta y Cartagena. Estos alimentos están pensados para cada etapa del crecimiento de los animales, lo que ayuda a que se alimenten mejor y crezcan más sanos. Y finalmente les contamos que en otras noticias relacionadas con el paro de los productores de papa en Boyacá, que la Gobernación Departamental anunció la implementación de la estrategia Papa para Todos como parte del programa de alimentación escolar. Esto con el propósito de fomentar el consumo de papa que se produce, que se cultiva en el departamento de Boyacá. Se espera que sean más de 118.000 estudiantes en instituciones educativas oficiales que resulten beneficiadas con este programa. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Los cultivos en las zonas de páramo son muy controversiales, teniendo en cuenta que generan mucha controversia debido a que algunos sectores están a favor de que se puedan realizar cultivos de pan coger teniendo en cuenta la tradición, pero otros consideran que se deben preservar estos ecosistemas. Vamos a hablar con el doctor Alexander Romero. Él es el director técnico de uso eficiente de suelo de la UPRA. Doctor Alexander, bienvenido al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. Este es un ejercicio que debe hacer la Corporación Autónoma Regional respectiva, la Corporación Local, ¿sí? Allí, de acuerdo con la Ley 1930 de 2018, se establece un procedimiento primero para delimitar páramos, que eso con el apoyo del Instituto von Humboldt se ha hecho. Luego de la delimitación viene la zonificación y el plan de manejo del páramo. Y dentro de esa zonificación debe establecerse un régimen de usos, que es para protección, que es para conservación y donde posiblemente puede haber actividad agropecuaria. Pero esta actividad agropecuaria tiene que cumplir con ciertos requerimientos de bajo impacto. La ley habla, por ejemplo, que bajo impacto es no usar maquinaria pesada, no usar agroquímicos de manera intensiva y no incluir o no introducir organismos genéticamente modificados. En el ejercicio que hizo la UPRA de establecer unos lineamientos para la producción de bajo impacto en páramo, lo que se busca es, de acuerdo con la ley, establecer esas prácticas que hacen sostenible el ecosistema de páramo y al mismo tiempo se permita la producción agropecuaria para la seguridad alimentaria de los productores que allí habitan. Pero hay que surtir todo ese proceso, o sea,
delimitación, zonificación, plan de manejo, regímenes de uso y dónde es posible la actividad agropecuaria con metodologías de bajo impacto. O sea, sí se pueden hacer actividades agropecuarias, pero cumpliendo con estos parámetros. De acuerdo, sino que también en el territorio surgen ciertas, denominémoslo desafíos, ciertos desafíos en la medida en que hay páramos que están sobrepuestos con parques naturales. Y la reglamentación ambiental nos dice que en parques naturales no debe haber ningún tipo de producción, incluyendo la actividad agropecuaria. Entonces, lo que hemos encontrado a veces en la UPRA es que no es el páramo el que está diciendo no produzcan, ¿sí? Es otra figura de protección ambiental como un parque nacional natural, y allí pues la autoridad pues está a cargo pues de ese sector. O sea, hay que hacer una actividad pedagógica para explicarle al campesino qué se puede y qué no se puede hacer en una zona de páramo. De acuerdo. Primero, la actividad de pedagogía consiste en que se identifique de manera clara en el territorio qué figuras de tipo ambiental están en ese mismo sector, porque puede ser que el páramo está allí, no hay algún tipo de restricción a partir del páramo más allá del uso de bajo impacto, pero si hay otra figura de tipo ambiental que restringe la actividad agropecuaria, pues allí no puede haber producción. Entonces, no es el páramo el que restringe la producción agropecuaria, sino otras figuras del ordenamiento ambiental. Recordemos que en el ordenamiento territorial, las figuras de ordenamiento ambiental son las de superior jerarquía, las de que se deben cumplir con preferencia, y en segundo nivel están las áreas de protección para la producción de alimentos. Pero, por ejemplo, ganadería sí no puede existir en esas zonas. Bajo prácticas de bajo impacto podría existir la ganadería en zonas de páramo. ¿También? También es posible, pero tiene que ser bajo esas condiciones de mínima labranza para el pastoreo rotativo, conservando las condiciones de los ecosistemas. Hay unas condiciones especiales para que la actividad pueda hacer. No puede, por ejemplo, posiblemente no puede haber monocultivos permanentes de gran extensión. Eso es una posibilidad que tal vez habría que verificar si se puede o no se puede, pero actividad que sea de bajo impacto, repito, sí se puede realizar siempre y cuando no haya otra figura que restrinja la actividad agropecuaria. ¿Y ustedes en el desarrollo de esas visitas que efectúan o que realizan a esas zonas, qué han encontrado? Efectivamente, por ejemplo, en Boyacá en Boyacá y Santander hemos encontrado que quien limita la producción agropecuaria no es el páramo como tal, sino figuras de parques naturales. Eso es lo que hemos verificado, pero que los productores y las comunidades no tienen conocimiento porque pues no han tenido la pedagogía suficiente, y hemos tratado de hacer esa pedagogía con las comunidades en diferentes municipios de Santander y de Boyacá. Para el campesino que lo escucha, tiene un predio en una zona de páramo y queda como con estas dudas de que sí puedo hacer o no puedo hacer, puedo vender o no puedo vender. ¿En dónde encuentra más información? Pues hay una información en la UPRA, que es la frontera agrícola, pero pues esta no permite tomar decisiones a nivel predial porque es a escala 1/100.000, es una escala general. La recomendación sería dirigirse a la Corporación Autónoma Regional para que les aclare la situación de su territorio, cómo está desde el punto de vista de las figuras de ordenamiento ambiental. Ese sí es un tema complicado, ¿no? Es un tema bastante complejo porque entendemos que allí habitan comunidades campesinas que también, como cualquier otra, requiere producir y requiere tener seguridad alimentaria y progresar. Pero pues es importante balancear entre esa situación y la necesidad de conservar nuestros ecosistemas, pero allí la autoridad ambiental pues tiene mucho que decir. Lo que queda en claro es que tampoco se prohíbe toda la agricultura en esta zona. No, vuelvo y repito, eso depende pues después de un proceso, que haya una delimitación, zonificación, para que nos digan dónde se puede hacer la agricultura o la actividad pecuaria y las prácticas de bajo impacto. Doctor, muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio. Con mucho gusto, un saludo desde la UPRA. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Y hoy vamos a hablar de la energía que se ha convertido sin lugar a dudas en el motor que impulsa todos los eslabones de la agroindustria, desde la producción primaria en el campo hasta la transformación, conservación y comercialización de productos. Nos acompaña a esta hora aquí en cabina en el campo de Caracol Radio
el doctor Carlos Arturo Cárdenas. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Doctor Carlos, un gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en cabina. ¿Y cuál es el rol, cuál es el papel de la energía y la agroindustria en el país? Bueno, pues nosotros, voy a decirlo que, empezando que nuestra vocación de país es agrícola. Por lo tanto, la ingeniería es un factor y es una herramienta importante para que haya desarrollo en el nivel de agricultura. Por lo tanto, la ingeniería hace parte activa para que la agricultura logre la competitividad que el país necesita. Presidente, ¿cómo es el panorama en materia de energía en la zona rural o en las zonas más apartadas del país? Bueno, pues es lamentable porque, como acabo de decir, es un país con vocación agrícola, pero no hemos visto hacia el campo con soluciones energéticas. Por lo menos más del 9% del sector rural carece de servicio de energía, empezando por ahí. Es decir, más de 500.000 usuarios, más de 500.000 viviendas no tienen servicio de energía. Y los circuitos eléctricos de energía rurales son los más deficientes. Entonces es muy difícil, muy complicado que el agricultor tenga unos productos y unos servicios que le favorezcan para salir adelante. Las cifras son realmente nada buenas, son malas. Las cifras son preocupantes. Pero, presidente, ¿hay alternativas de solución o no? Sí, claro, hay alternativas de solución. Hay que ver que son alternativas. O sea, esto es un mix de soluciones. Nuestro país también es, en el tema de agrícola, es como en el tema de regiones. No es una solución que le aplica a todo el país. Hay que ver el país por regiones y dependiendo de la región, así también van a haber pues soluciones. Te pongo ejemplo. Si tú vas a la región Caribe, pues es donde hay mayor potencial en el tema solar, por lo menos y eólico. Por lo tanto, hay que apuntarle hacia ese tipo de soluciones de riego, de todo el tema de producción, de bombeo con energía solar. Pero si nos vamos por lo menos para el valle, allá hay mucho el proceso de caña, por lo tanto hay bioenergía. Si nos vamos hacia el Amazonas, vemos que también podemos apoyarnos con la hidrocinética, es decir, con la energía formada del río a filo de agua. Si nos vamos para Antioquia, es un tema de hidro. Si nos vamos para Santander, son pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces, sí hay soluciones, pero no es una solución única para todo el país, sino que toca revisar por regiones cuál es la que se adecúa acorde al recurso que tiene y a la necesidad de agrícola que también presenta. Doctor Carlos, es decir que el proceso de transición energética que ha planteado el gobierno ¿sí funciona para las zonas más apartadas del país o cuál es la visión que tiene usted? Sí, pero no de manera inmediata. Eso es un proceso. Transición, como digo, sí. Transición es una palabra que así como tiene pues la sílaba, así va a requerir 30 años, 40 años, porque también transición energética, es también transición económica, es transición fiscal, es transición del consumo de energía, porque también toca enseñarles a las personas a hacer buen uso de la energía. Entonces la transición sí se puede, pero eso es de una manera en el tiempo y escalonadamente. Presidente, usted maneja esto a la perfección. Los paneles solares que se han instalado y es una de las iniciativas que, según el gobierno, tiene mayor acogida y puede tener un impacto directo en las comunidades más apartadas de las grandes ciudades. ¿Usted cómo ve esta iniciativa? Viable es, pero no es solamente el panel solar. El panel solar toca acompañarlo, sea con baterías, porque toca colocarlo a alguien que le acumule la energía o que los paneles solares sean complementarios a otro tipo de energía. Es decir, toca hacer un mix, toca colocar de pronto un aerogenerador, toca colocar biomasa,
El país tiene muy buen potencial en biomasa, bastante. Donde hayan los desechos, ahí se puede hacer pues biomasa con biogestores. Entonces mira que es un mix y un complemento entre energía y energía. Uno de los grandes retos que se afronta es el almacenamiento de la energía en baterías. Ahí pues obviamente en muchos de los casos esas baterías no alcanzan en la noche, no atienden el suministro que se requiere. ¿Hay una solución para superar esta dificultad? No, el panel solar, tenemos en cuenta que el sol apenas aparece en el día y los paneles producen, y en la medida que el sol se está trasladando, es decir, a las 6 de la mañana no es la misma irradiancia que tiene al mediodía, igual que por la tarde. Por lo tanto, el panel solar va produciendo energía poco a poco hasta que llega a un pico. Ahora bien, esa cantidad de energía por la noche, ¿cómo tengo que hacer? Tener un sistema solar lo suficiente para que consuma, pero que también me cargue la batería para que pueda hacer uso por la noche. O sea que ese es un tema. Hoy día sigue estando un poquito elevado el costo, el kilovatio hora de batería es más elevado, sí, es más costoso, pero está cogiendo, va hacia la baja. ¿Cuánto tiempo? Yo espero que a la vuelta de 2-3 años ya sean unos precios más competitivos, pero hoy todavía sigue estando unos precios más elevados, kilovatio hora a partir de baterías. Esa dificultad de no contar con energía 24 horas al día, los 7 días a la semana, no ha permitido que lleguen grandes empresas a las zonas de producción donde están los agricultores, los campesinos. Totalmente. Uno, eso porque hay que tener en cuenta que el proceso agrícola no es solamente siembra y cosecha, también hay un tema de traslado, ¿sí? Más del 40% o alrededor del 40% de la cosecha a veces se pierde desde la cosecha hasta ponerla en el punto de donde va a llegar el cliente. Ahí se pierde un 30-40%. ¿Por qué? Porque le falta refrigeración, le faltan todo ese proceso de mantener los productos en buen estado. Entonces cuando llega a un supermercado ya llega con la calidad muy baja y eso pues son pérdidas para el agricultor. Bueno, doctor Carlos, ha llegado usted a la presidencia de la Asociación Colombiana de Ingenieros. ¿Cómo trabajar de una manera mancomunada entre el gobierno, ustedes, los empresarios, para llevar energía que se requiere en el campo colombiano? Digámoslo, primero es voluntad y acción. Porque yo creo que ya estamos diagnosticados, sobrediagnosticados. Ya es un tema que toca tener la voluntad y entrar en acción. Aquí falta incluir a otras personas, a otros actores, tales como universidades. Las universidades tienen el conocimiento, tienen la metodología para que esos proyectos sean realizables. La industria debe entender, los grandes consumidores deben entender que dándole un apoyo, un impulso al pequeño agricultor, vamos a tener mayor rentabilidad y vamos a tener una seguridad alimentaria de verdad segura, porque si no vamos a estar siempre en riesgo. Ahora hablemos de los proyectos eólicos. Usted viene de la costa caribe colombiana, conoce a la perfección lo que está pasando en el departamento de La Guajira. Estos proyectos no han despegado. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Para mí pensamos que el tema es cómo se abordó ese tipo de solución. El deber ser era haber consensuado con la comunidad y entender que somos un país multicultural. Entonces tratamos de imponer una nanotecnología en unos territorios donde no lo entendemos. Entonces, primero es entonces ahora estamos en un reproceso en lo que debimos haber hecho antes, se está haciendo ahora, pero con el agravante de que hay una incredulidad. O sea, todo el mundo está con la desconfianza entre todo el mundo, ¿cierto? El gobierno tiene, este tema se resuelve socialmente, ambientalmente, porque tecnológicamente es un tema resuelto. Tenemos las condiciones, hay vientos que tenemos un potencial energético altísimo, la Alta Guajira, Alta Guajira, Baja Guajira, Galera Zamba. O sea, la región Caribe
en gran parte tiene muy buenos puntos, pero por lo menos hablando de la Guajira en particular, es un tema en que se abordó de una manera inequívoca. Lo cierto es que son muchos los proyectos que se han estructurado, pero también la verdad es que muchos de esos proyectos y de las compañías que los iban a construir se han ido del país o los han vendido. Totalmente. Sí, hace poco el inventario era más de 57 proyectos. Uh-huh. Sí, más de 57 proyectos. Y ya hay proyectos que ya lo han cedido y se han vendido. Pero imagínate tú, un proyecto donde tú tienes que relacionarte con 10, 12, 15, 50 comunidades. Eso es muy difícil, o sea, es una gestión que requiere tiempo. Entonces, ahora queremos resolver el tema energético, pero teníamos que haber primero abordado de otra manera ese tema cultural, social. Es decir, doctor Carlos, que si no se solucionan esas barreras, vamos a seguir en lo mismo. Sí, pues creería yo que lo primero es creer, que las personas, que la comunidad crea en el gobierno, que el gobierno cumpla y que la empresa privada también cumpla con lo que se ofrece. Sí, porque es que la comunidad está bastante incrédula. No hay confianza y ahí es donde se radica todo. Y el tema de las imposiciones, pues las imposiciones no aplica en el tema de territorios. En ningún tema, pero en los territorios mucho menores, hay muchas más dificultades que hacer. Bueno, presidente, finalmente, para los agricultores que lo escuchan a esta hora, ¿cuál sería ese mensaje sobre la situación, el panorama de la energía en las zonas rurales de Colombia? Primero, hacer uso de uso eficiente de la energía. Es decir, ¿y cómo es uso eficiente de la energía? Hacer mantenimiento de los equipos que tengan, con el fin que tengan menor requerimiento de energía. ¿Por qué? Porque si tú tienes una bomba que no le hacen mantenimiento, y si es una bomba, voy a colocar un número de 1 HP, y si esa bomba no le hacen mantenimiento, pues va a requerir más requerimiento energético para dar ese HP que no lo va a dar al fin y al cabo. En cambio, si la tiene en mantenimiento, va a ser más óptima. Uno, eso. Lo otro es buscar estrategia apalancarse, porque de verdad que hay líneas verdes, hay algunas entidades del Estado con las zonas no interconectadas que está trabajando sobre eso. Entonces es entrar en eso, pero hay que partir del primer uso racional de la energía. Es lo primero, es la primera fuente de energía que hay. Sí, porque si gasta energía vas a necesitar muchos paneles. Y el proyecto va a ser muy costoso. En cambio, si gasta poquita energía, la que necesita de manera eficiente y racional, seguramente que el proyecto va a ser menos costoso y más viable. Pues doctor Carlos Arturo Cárdenas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, de verdad muy amable. Gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, un tema totalmente diferente, pero que tiene un impacto en el campo, en el agro colombiano. Muy amable, gracias, un feliz día. Muchas gracias a ti, siempre a la orden. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del campo colombiano. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, no solamente aquí en Colombia, sino también en Ecuador, que nos reportan audiencia. Hasta entonces.